Para el 16 de junio continuamos con el repaso, predicación, meditación, estudio de los exiliados, el retorno después del cautiverio. Era natural entonces que esa tristeza de todas las personas que regresaban a Judá, al ver todo derrocado, derrumbado, sin ningún orden, después que en la época de Salomón se había erigido una de las estructuras más llamativas. Después de los 70 años de cautiverio, estas personas que regresaban tenían un corazón triste al ver las ruinas que había traído su apostasía y pecado. Los ancianos que regresaban, al pensar en los resultados de la larga impenitencia, si ellos, su generación, hubiesen obedecido a Dios antes de este desastre, si ellos hayan cumplido su propósito para Israel, para Judá, antes de la apostasía, el templo construido por Salomón no habría sido derribado, ni habría sido necesario el cautiverio, pero a causa de la ingratitud y la deslealtad que habían manifestado, fueron dispersados entre los paganos. Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia, el Señor había vuelto a visitar a su pueblo antes de la encarnación de Cristo, aproximadamente 450 años antes, y les había visitado y le había permitido regresar a su tierra de Judá. El pesar por los errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo. Dios habría entonces obrado en el corazón de Ciro para que les ayudase a edificar y reedificar la ciudad, el templo, los muros, y esto debiera haber arrancado a todos la expresión de profunda gratitud. Ahora, las personas se preparan para regresar, pero algunos no disciernen aún en el presente. En el pasado tampoco tuvieron ese don del discernimiento. Eran y había providencias divinas en ese momento. En vez de ellos regocijarse, albergaron pensamientos de descontento y desaliento al regresar y ver las ruinas. Habían visto la gloria del templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba ahora erigiendo, es decir, el segundo templo de estructura, de material, no el tabernáculo en el desierto, sino el segundo templo de estructura erigida. Las murmuraciones, las quejas, así como las comparaciones desfavorables que se hicieron, ejercieron una influencia entre todas las personas. Si ellos debían proceder con la construcción de ese edificio al que se criticaba tanto, con tanta libertad, desde el mismo comienzo, y que era causa de tantos lamentos. Aquí había una generación que ahora regresaba, pero hacía comparaciones y decía, esto no es ni la mitad de la gloria que teníamos antes de ser exiliados. Había, sin embargo, en la congregación muchas personas cuya fe más amplia le permitió entonces considerar esta gloria menor sin tanto descontento. Ellos entonces no comparaban, había un remanente. Muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y oíase el ruido hasta lejos. Los versículos 12 y 13 lo confirman. Si los que no se regocijaron cuando se colocó la piedra fundamental, ahora, querido amigo y hermano, esta piedra fundamental del segundo templo construido iba a ser un simbolismo de Jesucristo, la piedra del fundamento. Cuando Pedro se levanta en el día del Pentecostés,
le dice al pueblo judío: esta es la piedra sobre cual ustedes tropezaron, es decir, Jesucristo, en una forma simbólica, era la piedra de tropiezo. Lejos estaba de comprender el peso de sus palabras, de desaprobación, desilusión, ni sabían cuánto iban la gran mayoría de judíos que habían regresado a demorar la terminación de la casa de Dios antes de la encarnación de Jesucristo, y tenían descontento y lo habían expresado. Ahora, la magnificencia del primer templo que Salomón construyó, los ritos imponentes de sus servicios religiosos habían sido fuente de orgullo para Israel antes de su cautiverio, pero con frecuencia su culto crecía iba de más en más, creciendo por adorar lo exterior, el oro, el cedro, pero mientras crecía en ver lo exterior, carecía de cualidades que Dios consideraba como muy esenciales, es decir, no poner tanta atención en lo exterior y más bien ver que era ese simbolismo del cordero que era inmolado cada día que apuntaba a Jesucristo. No era entonces la gloria del primer templo, ni el esplendor de su servicio tampoco, que podían recomendar a los adoradores de Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Dios. No le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Es decir, estas personas se concentraban en la grandeza de un edificio, pero su corazón no se había arrepentido. Creían que podían ser salvos y estaban asegurados si ellos iban físicamente a adorar en ese lugar. Creían en su propia justicia. Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios, es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes y huecas y falsas y forman una careta. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se desprecia la sencillez de la piedad, es cuando el orgullo y el amor, la ostentación exigen magníficos edificios para las iglesias, esplendorosos, grandes, espléndidos monumentos. El orgullo entonces resurge. El amor a la ostentación exige magníficos edificios exteriores. De ahí nace la ostentación, el amor propio, el orgullo. Es apariencia. No por sus ventajas exteriores es que Dios considera al ser humano, sino por la sincera piedad de la que se distingue del mundo el individuo en la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo. Es como cada individuo como cada individuo es medido y visto ante Dios. La belleza del arte en la experiencia espiritual no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter. ¿Qué quiere decir esto? Judá se preparaba para reconstruir el segundo templo, sí, pero ahora ellos estaban afanados por la estructura, el material, la altura, las medidas, pero Dios en realidad quería que ellos desarrollaran el temperamento, el carácter que ellos habían de revelar como representantes de Cristo. ¿Lo que estamos comprendiendo? Lo que se está explicando, querido amigo, he llevado una línea de explicación por un mes. Lo que se está explicando para las personas que están familiarizadas y que siguen este hilamiento es el retorno de los exiliados de Judá. Ellos se encontraban, querido amigo, purísimo,
se encontraban en Babilonia. El imperio había cambiado a Medo-Persia. Se habían cumplido los 70 años que el profeta Jeremías e Isaías habían profetizado para que regresaran a restaurar todo lo que su apostasía y pecado había causado. Entonces, ellos se preparaban para la reconstrucción, para preparar a Israel, a Judá, al mundo para la venida del Mesías, por medio del simbolismo del cordero literal, el animalito humilde y su sacrificio. Una congregación entonces puede ser la más pobre en la tierra. Vea, aquí está la aplicación al llegar a la conclusión de este pasaje que vemos, el retorno de los exiliados. Así como ellos se afanaban por este segundo templo, Dios en el presente desea que tú, como templo de Dios, donde eres una piedra y Jesucristo es la piedra angular, el Padre, Yahweh, Dios, Jehová, quiere que tú, aunque seas la persona más pobre en la tierra, que tú puedas no carecer de atractivos internos. Si careces de lo externo, si no tienes los lujos multimillonarios, a Dios, al Creador, a Jehová, a Yahweh, no le interesa los bienes materiales que tú tengas. A Él le interesa que su iglesia, que eres tú, posea principios que rijan tu carácter, que muestres las enseñanzas y doctrina de Cristo. Los ángeles se unen contigo cuando tú alabas a Dios en oración, en obediencia, en lectura, en oración. Entonces, tú te conviertes en el servicio y templo perfecto cuando tú muestras y desarrollas las cualidades internas, las alabanzas, la obediencia, la acción de gracias en ti como el templo del presente. Son provenientes de corazón agradecido, que ascienden, suben al cielo como dulce oración. Cada vez que tú oras al Padre, pide su protección de acuerdo al nuevo pacto y al Nuevo Testamento. Tú eres el templo en el que el Espíritu, el Ruá, el Espíritu de Dios habita. Y tú ahora te conviertes en el templo de adoración para tu Creador. La promesa era: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, cantadle salmos. Este era el gozo que tenía el pueblo judío al retorno, al final de los 70 años del exilio. Cantadle salmos, alabad todas sus maravillas, porque Él sació el alma menesterosa y lleno de bien es el Señor. Ahora, habían regresado, ya habían empezado esta labor de reconstruir el segundo templo y ahora los profetas que Dios y de Dios que ayudaban a esta reconstrucción. Recordemos una cosa, el propósito de esta reconstrucción de este templo, segundo, era no engrandecer una nación, era preparar, pues faltaban aproximadamente 408 años antes de Cristo, faltaban 408 años para que el Mesías se encarnara. Una vez que se hubiera restaurado toda la teocracia judía, incluyendo los muros del templo, el templo, la ley del rey, la ley judicial, legislativa, ejecutiva, el templo, los ritos que fueron anulados después, Colosenses 2, 14 al 17, pero esos ritos que ahora iban a anunciar mediante inmolando al Cordero, iban a anunciar a Jesucristo, que era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar este segundo templo, moraban los samaritanos, raza mixta
que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de Asiria y del residuo de las 10 tribus que había quedado en Samaria y Galilea. En años ulteriores, los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo tuvo la conversación con la samaritana? La detestaban, iban alejados de ella, porque en ese tiempo eran enemigos, y esto se origina desde esta época, cuando los exiliados de Judá regresan de Babilonia para reedificar. Ahora su tierra está ocupada por culturas mixtas, incluyendo los samaritanos. Pero en la práctica, estos samaritanos pretendían adorar al verdadero Yahweh, pero eran idólatras. Sostenían, es cierto que sus ídolos no tenían otro objeto que recordarles al Dios vivo, gobernante del universo, pero el pueblo era propenso a reverenciar imágenes talladas. Ahora, los 10 mandamientos de Dios prohíben que tengamos imágenes hechas de madera, plata o bronce o piedra en cualquier iglesia, en cualquier casa. Prohíben que nos postremos o les recemos o les oremos o les prendamos veladoras. Es uno de los 10 mandamientos que Dios prohíbe, le llama abominación. Los samaritanos también cometían este pecado. Judá cometía este pecado antes de ser llevado al exilio de Babilonia, antes de derrocar el templo de Salomón. Judá, Israel también cometía este pecado de adoración a dioses falsos, al sol, adoraban al sol también. Usted encuentra todo esto en Ezequiel capítulo 8. Durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, oyendo que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Llegáronse a Zorobabel. Aquí entra un personaje importante en la reconstrucción de este segundo templo antes de Cristo, y a los cabezas de los padres, y expresaron el deseo de participar con ellos en la construcción. Propusieron lo siguiente: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. Y a él sacrificaremos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Es decir, Asiria, cuando los de Judá fueron llevados a Babilonia, el rey de Asiria desplazó una multitud que tenía mixta en otro país y entonces lo llevó a habitar en Judá. Declararon los dirigentes israelitas de esto que habían dicho los samaritanos, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Para todos los que son nuevos y es primera vez que me escuchan, para saber quién era Ciro, vean los videos pasados, también los hice en vivo. ¿Quién era Ciro? Isaías había hablado de Ciro. Ciro no era judío. Dios levantó a uno judío y le llamó mi pastor. Vea los videos y los en vivos de hace 2 días. Eran tan solo un residuo de los que habían decidido regresar de Babilonia. Recuerdan, hace 3 semanas expliqué la diáspora. Cuando se les da el decreto completo para regresar de Babilonia, que después fue Medo-Persia, entonces la gran mayoría de los judíos no regresan a Judá. Ellos regresan a Egipto, la gran mayoría, pues Egipto ya era una nación establecida. Muchos hablaban el idioma de Egipto y otros deciden quedarse en Babilonia, tierra caldea, tierra medo-persa, en vez de regresar a Judá, pues era una ciudad desprotegida. Ahora tenían vecinos cercanos, los samaritanos, una multitud mixta. Habían venido a ofrecerles ayuda, pero Judá había dicho, no queremos ayuda. Los samaritanos entonces se refirieron a la adoración que tributaban al Dios verdadero. Aunque ellos decían que adoraban a Yahweh Adonai, en realidad todavía tenían estatuas a las que ellos veneraban. Ellos habían declarado, como vosotros buscaremos a vuestro Dios, edificaremos con ustedes. Mas, sin embargo, si los caudillos judíos
hubiesen aceptado los ofrecimientos de los samaritanos, habrían abierto la puerta a la idolatría. ¿Lo comprendemos? Supieron ellos, Judá, discernir en este caso, en este momento, bajo el mando de Zorobabel y de Esdras. Ellos supieron discernir que aunque los samaritanos tenían sinceridad, la idolatría iba a mezclarse. Comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante. Ellos tenían que hacer un balance, no dejar entrar la adoración a ídolos que se encuentra en los 10 mandamientos, mandamiento del 1 al 4. Ellos habían sufrido el dolor del exilio, ellos ya no querían caer bajo los mismos quebrantos y los mismos pecados, comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de Jehová. Y esa era no practicar, no aceptar, no mezclarse con todo que fuera paganismo, acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circuncidantes de alrededor. El Señor había declarado por Moisés: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con las naciones aliadas, paganas de alrededor, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y entonces el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio 7, del 2 al 4. Deuteronomio 7, del 4 al 12. Fue entonces claramente predicho esto, el resultado que tendría al hacerse pactos con las naciones paganas que no estaban comprometidas 100%. Moisés había declarado: Jehová te esparcirá, es decir, te traerá maldición. Esparcir es maldición por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. El leño vas a servir, la piedra vas a servir. ¿Quieres saber una cosa? Si tú en tu iglesia, aunque tú tengas un corazón sincero, si a la iglesia donde vas, a la mezquita donde vas, a cualquier templo donde vas, tú tienes imágenes de piedra o de plata que tengan alguna figura de algún personaje de la Biblia, tienes que tener cuidado, porque eso es penado por los 10 mandamientos de Dios y es considerado abominación y es considerado un pecado. Se encuentra en los 4 primeros mandamientos de la ley que Dios dio con su propia boca, la cual también existía antes que los judíos existieran, pero ese es otro tema para otro momento. Entonces vas a servir. Si aceptas la idolatría, vas a servir a la figura del leño y de la piedra, y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y allí te dará Jehová tu corazón, entonces temeroso por la idolatría y caimiento de ojos. ¿Se acuerdan la oración de Daniel, capítulo 9? Vuestra es la vergüenza de rostros y ojos caídos, pues hemos pecado contra ti. Habrá entonces tristeza de alma y tendrás vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera fuese la tarde? Y la tarde dirás: ¿quién diera fuese la mañana? Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 al 67. Capítulo 28 y también capítulo 4, versículo 29. Escuchen una cosa, amigos, hermanos. Cuando yo practico el pecado, vivo una vida de pecado en contra de los 10 mandamientos de Dios, en las noches voy a tener ansiedad, no voy a dormir a gusto, voy a tener remordimiento de conciencia. Mi vida va a estar marcada, o voy a estar viviendo en el pasado, en mis errores, en lo que perdí. Eso es lo que trae el pecado, apartarte de los 10 mandamientos que Dios dio de su ley santa. Por la mañana dirás: ¿quién entonces fuera el que pueda vivir en paz? Buscaréis entonces, si tú te apartas de
de la idolatría a tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, si te mantienes puro e intacto. Ahora, bajo el mando de Zorobabel y sus asociados, seguimos viendo la reconstrucción del segundo templo, el cual esta teocracia judía se completó en el año 408 a.C. Muchas otras parecidas de las personas y estructuras que estaban planeando reconstruir en el cautiverio había reciente y habían tenido evidencias todas estas personas tras la evidencia de su cumplimiento de los 70 años proféticos que iban a estar allí por su apostasía en Babilonia, y ahora todas estas personas, habiéndose arrepentido de los males que habían atraído sobre ellos y sus padres, los castigos predichos tan claramente por no solamente los 10 mandamientos, pero por las advertencias de Moisés, profeta, habían ellos vuelto con todo corazón a Dios y renovado su pacto con Él. Ya no querían que Dios los desolara, pues habían aprendido la lección. Se les había permitido regresar a Judea para que pudiesen restaurar lo que había sido destruido. Si alguien aquí tiene una pregunta, puede hacerla. Debían entonces, en el mismo comienzo de su empresa, hacer un pacto ellos con los idólatras, con los samaritanos que les pedían reconstruir y unirse con ellos. Claro que no. No harás con ellos alianza, había dicho el Señor. Y los que últimamente habían vuelto a dedicarse al Señor ante el altar erigido frente a las ruinas de su templo, entonces comprendieron que esa raya de demacración entre su pueblo y el mundo debe mantenerse siempre inequívocamente bien trazada. Escucha una cosa, amigo, hermano, amiga, hermana. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Puedes vivir como tú gustes. Sí puedes. Dios no te va a detener. Pero la realidad es de que yo puedo vivir como yo quiera. Pero yo voy a tener consecuencias en mi vida. Y esas consecuencias van a ser ruina, tristeza, destrucción. Por eso Dios pide que dividamos una línea para vivir nuestra vida. Muchas personas dicen, yo no nací con un manual de vida, yo no sé cómo vivir, nadie me enseñó a ser padre. ¿Sabes una cosa? La realidad para mí primero, para cualquier persona, es de que sí hay una regla que nos enseña cómo vivir, cómo mantenernos alejados del dolor, las lágrimas, el pecado, la muerte y cómo ser excelentes madres y padres. Eso lo digo para mí. Cómo ser excelente hermano, cómo ser excelente hijo. Esas reglas están en la Biblia. Sí existen reglas de vida. Simplemente que el ser humano rechaza las reglas que Dios ha dado. Nadie quiere vivir leyendo un libro de reglas. La gente, incluyéndome a mí primero, quieren vivir libremente porque se creen la mentira de que vives esta vida una vez, vívela al máximo. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel debían en ese momento ser seguidos por el pueblo de Dios antes de la encarnación de Cristo, hasta el cumplimiento, hasta que Cristo fuera encarnado, hasta que ellos hayan mostrado a este simbolismo del Cordero y hayan cumplido su trabajo, mostrarle al mundo qué significaba el Cordero que quitaba el pecado. La verdadera prosperidad depende de que yo continúe, tú continúes, yo lleve un plan continuo, de que yo sea fiel al pacto que he hecho con Dios. Ahora, ese pacto no tiene nada que ver con dinero. No caigas bajo un engaño que te dicen en el año nuevo o en una vigilia del fin de año, haz un pacto, trae tantos miles de dólares. El pacto que Dios pide no tiene que ver con dinero. Es un pacto de obediencia. Es un pacto de permitir que Dios te hable. Dios te va a hablar cuando tú abres la palabra de Dios. Es un pacto que tú haces cuando oras. Entonces, es un pacto de seguir la enseñanza del Altísimo. Existe entonces
un peligro constante de que si yo profeso ser cristiano, yo llegue a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos, yo debo conformarme en cierta medida con los mundanos. Es decir, que yo debo mezclarme, hacerme uno como ellos, que debo participar del pecado para ganarlos a Cristo. Esa es una mentira y no viene de Dios. Sin embargo, aunque una conducta tal, mezclarnos con el mundo, parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre una pérdida espiritual. Siempre termina venciendo el mal y la mundanalidad con lo bueno. En muchas ocasiones, no en todas, cuando yo digo o la muchacha dice, voy a tener ese novio o voy a tener esa novia porque agradó a mis ojos, yo después lo convierto y después va a ser parte de mi creencia. La gran mayoría de las veces, la persona religiosa termina en las modalidades del mundo. Es decir, tiene más fuerza la mundanalidad que la espiritualidad porque vivimos en un mundo y en un cuerpo carnal. Si queremos mantenernos alejados de los errores, de las lágrimas y del pecado, debemos hacer lo posible por mantenernos fieles y trazar una línea de lo que su palabra dice, que no debemos ser partícipes. No debemos prestar nosotros atención a los ingeniosos e incentivos planes seductores destinados para que tú te desvíes de la fidelidad de Dios. No son los enemigos abiertos, confesados de la causa de Dios que son más de temer, no. No son las personas que están ahorita en la calle, no. Los que tú debes temer son los adversarios que están disfrazados, que prestan palabras agradables, que aparentan procurar alianza amistosa contigo, como lo hacían los samaritanos con Judá en el 408 a.C., cuando completaron toda la teocracia judía. Van a querer ser amistosos, van a querer hacer una alianza contigo. Si tú te consideras hijo de Dios, los que sostienen el mayor poder en este mundo por sus influencias son agentes que quieren que tú te vayas de la fe. Son y terminan siendo agentes del enemigo de Dios para que tú te debilites. Toda alma debe estar en guardia contra los tales engaños. No sea que les sorprenda a ti, a mí, una desprevenida trampa, cuidadosamente escondida. Literalmente, los samaritanos querían proponerle esta trampa a Judá, al ellos quererse unir para reconstruir el segundo templo. Judá hizo y tomó la decisión correcta, no mezclarse. Hoy en el presente, el mundo está lleno cada día de trampas de este tipo. Únete al mundo, gánalo, gánala. Y así entonces lo invitas a la iglesia. En muchas ocasiones funciona, pero en muchas otras nosotros caemos trampas de la carne. Toda alma debe estar en guardia contra los tales engaños, no sea que le sorprenda esta trampa final, que al final pica como una ponzoña, muerde, ataca. Nunca entonces nadie necesita luchar solo. Los ángeles están a la ayuda tuya, protegen al que anda humildemente delante de Dios. Nunca entonces traicionará el Señor al que confía en Él. Cuando sus hijos, sus hijas se acercan a Él en busca de protección contra el mal, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. Pero para que esto suceda, nosotros debemos hacer nuestra parte. Y así como Judá dijo no a la ayuda samaritana porque todavía practicaban la idolatría, nosotros debemos tomar juicio, pues Dios nos ha dado un intelecto capaz y decir, prefiero no meterme en ese lugar porque soy débil, voy a caer, eso es lo que me encanta, yo salí de eso del mundo. Nosotros tenemos que tomar decisiones. La palabra de Dios dice, no toques lo inmundo, apártate de él. Y Dios también dice, tu creador, no toques al que es mío. Dios pide que hagamos nuestra parte, pues Dios no puede estar sacándonos de emergencia cada vez.
Nosotros tenemos que retraer tu pie del mal. Tengo, dice el Creador, tengo sus nombres esculpidos en las palmas de mi mano. Para que Dios te proteja cada vez, tú tienes que cooperar con la ayuda divina. Tienes que apartarte y decir no. Así como Judá dijo no a los samaritanos que venían disfrazados para querer ayudar y poco a poco darle sus mujeres. Cásate con mis mujeres y entonces tener hijos y entonces ser idólatras de imágenes formadas con manos de piedra, de madera, lo cual es idolatría y pecado ante Dios. Mandamientos del 1 al 4 de la ley de Dios, de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos. Entonces Judá dijo, no quiero ayuda. Nosotros, la aplicación para esta noche es nosotros decir no, cuando sabemos que vamos a caer, cuando sabemos que si olemos o probamos o vemos o tentamos algo, nos vamos a debilitar porque somos carne. Debemos tomar la misma decisión que Judá tomó 450 años antes de la encarnación de Cristo y decir no. Gracias por tu amabilidad y tu oferta, pero no. Decir no sí es aprobado por Dios. Querido amigo y amiga, si a ti te ha gustado esta cadena que llevamos por un mes, repasando y estudiando solamente la palabra de Dios, te invito a que continúes. Continúa escuchando cada día este desarrollo de un pueblo de Judá, Israel, que había aprendido de su apostasía, de su dolor, de su desolamiento, de su estructura que había sido quemada y derrocada, de su ciudad que había sido también tirada, quemada. Y ahora el plan del Altísimo era que ellos se prepararan, que restauraran ese templo para mostrar por la sombra de los ritos y sacrificios ese cordero que era la sombra que apuntaba al verdadero Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, Jesucristo. Esa era su única función de restaurar un segundo templo. No era porque allí en el segundo templo había salvación por medio de manos humanas. Eso era temporal. Aún los sacerdotes levitas necesitaban arrepentirse de su propio pecado. Ellos no podían quitar ningún pecado, era una sombra. Esa ley mosaica te condena. Ha sido anulada con la muerte en la cruz de Jesucristo, la ley mosaica, la ley ceremonial, la ley ritual. No me refiero a la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, la ley que Dios dio con su boca y no Moisés, la ley que Dios escribió con su dedo y no Moisés. Esa es la ley que es el carácter de Dios, del Altísimo. Pero esta ley que apuntaba a una nación, a una región, a un santuario terrenal, a un set y ciclo de ritos que iban a concluir, a caducar, ritos sacerdotales, una tribu sacerdotal levítica que iba a terminar con la cruz, con Jesucristo, de acuerdo a Colosenses 2, 14 al 17, y muchas otras citas, pues todo esto iba a ser sombra, iba a terminar, era temporal. El único objeto de un segundo templo no era para otra vez hacer grande a una nación de Israel, no era temporal, era para que la gente viera en el corderito que se inmolaba y cuando preguntara qué quiere decir esto, que se les explicara, ese corderito va a ser un salvador de pecado que va a venir al mundo. Entonces el deseado de todas las gentes, Jesucristo, el deseado de todas las naciones, vendría a redimir no solo a Israel, porque sí lo redimió del pecado, iba a redimir a Judá, iba a redimir a Samaria, a todos los límites más allá de Judá y Israel, a donde envió a los discípulos y luego a todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí. Si a ti te ha gustado este desenlace de esta hermosa historia bíblica que seguimos analizando, mañana vuelve a entrar para la continuación. Oremos para esta noche. Nuestro Dios y Padre, tú nos has provisto de un intelecto magnífico. Podemos pensar, tomar decisiones por nosotros mismos.
Permíteme a mí decir no cuando voy a tomar una decisión que me aleja de ti, que me destruye, que en el momento me da placer, pero después me aparta de ti, me hace no tener ganas de ir a la iglesia, me hace no tener ganas de hacer cosas espirituales, no me dan ganas de cantar, de leer. Si esa es tu experiencia, querido amigo y amiga, y tú sientes eso mismo, pídele a Dios que Él te ayude a no tomar la decisión carnal, que es temporal, que te da placer 10, 15 minutos, una hora, pero te aparta de Dios, te quita los deseos espirituales, así como Judá dijo no a los samaritanos que eran paganos. Permítenos, oh Señor, tener dominio propio y decir no, para que tú hagas el resto y nos purifiques, nos lleves por ese proceso de santificación para poder asemejarnos más a nuestro único ejemplo, Jesucristo. Lo pido en el nombre de El Salvador, que ha venido a dar su vida por nosotros y por cualquier persona que escucha. Jesucristo, el Salvador. Amén.